Muchísimas gracias. Ricardo Gilavedra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy anda? bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Felicitaciones. Muchas gracias. Impresionante triunfo en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Después de 16 años, derrotar al oficialismo no debe ser fácil. 8 periodos consecutivos. Pero, por cierto, cualquier institución democrática necesita alternancia, necesita renovación. ¿Pero por qué esta vez? ¿Qué cree que pasó esta vez? A ver, me parece que se dan dos circunstancias. Por un lado, que se conformó una gran coalición de abogados y abogadas que generalmente competían entre sí, de asociaciones que competían entre sí. Por ejemplo, ¿quiénes? Bueno, muchísimas, Cambio Pluralista, Abogados por la Ciudad, Abogados en Acción, no quiero mencionar, dejar de mencionar uno, son 13. Esos tienen colores políticos. Sí, pero diferentes. Ahí está el PRO, la UCR. Está el PRO, la UCR como tronco central, pero también varias agrupaciones independientes, la Justicia, por ejemplo, agrupación independiente, bueno, y hay otras agrupaciones peronistas. Y le ganaron al kirchnerismo más puro, ¿no? Esta vez. A ver, ganamos un oficialismo que yo no diría que es el kirchnerismo más puro, pero un oficialismo que estaba emparentado con el kirchnerismo, bueno, sin duda. En la lista estaba Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, para nombrar alguno. Por cierto, pero de todas maneras el padrón son abogados que tienen distintas filiaciones políticas, ¿no? Claro. Y yo creo, bueno, este conjunto de situaciones detectó que había un fuerte descontento, de que se quería una renovación, de que los abogados se sentían poco escuchados, se sentían abandonados durante la pandemia. Y yo creo que las claves fueron, uno, esa gran coalición, por un lado, que no fue fácil armar, No fue fácil armar. Claro. En Argentina es muy difícil armar coaliciones de este tipo. Y segundo, la enorme participación que hubo. En las elecciones... 18.000 votos para el colegio es mucho, ¿no? Es mucho con un padrón que bajó en 15.000, porque la participación en estas elecciones es muy baja, porque hay muchos de los matriculados que no van a votar. Usualmente no se llega nunca al 20%, y acá estuvimos en el 26%. Claro. Pandemia mediante, sí, claro, etcétera, con lo cual yo creo que las dos cosas contribuyeron a que las estructuras del oficialismo, bueno, no alcanzaran. A mí me da la sensación, por lo que me contaron, ¿no?, que el kirchnerismo tomaba como botín de guerra esta vez el colegio público, porque creo que a fin de año es cuando se eligen otra vez los consejeros y los representantes del colegio, hay que los abogados. Hay que elegir el consejo. Y esa es la preocupación de Cristina. Hay que elegir el Consejo de la Ciudad y el Consejo también para el Consejo Nacional. Y el padrón de los abogados matriculados en el colegio público es la mitad del total del país. Bueno, por eso. Ese es el tema. Es el colegio más grande después del de San Pablo de Sudamérica. Y otra vez volvemos al Consejo de la Magistratura, ¿no? Para Cristina es como una obsesión, ¿no? Claro. Por cierto que yo creo que los abogados y las abogadas lo que quieren es que el Consejo funcione. Claro, obvio. Que el Consejo funcione, que se cubra. Es una vergüenza que haya 1/3 de los cargos de jueces vacantes. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque eso compromete el servicio de justicia para el ciudadano común. Casi 300 jueces, ¿no? Sí, 250. Sí, 250. Para el ciudadano común hay centenares de causas comerciales, laborales, de familia, etcétera, comprometidas porque el Consejo no designa a los jueces. Ahora que veo aquí la foto de la Corte, bueno, tomando juramento, ¿no?, obviamente a los consejeros, pero ¿qué le parece esta iniciativa? Claro, Cristina, enloquecida con el fallo de la Corte, ahora quieren tocar la Corte, ¿no?, y la cantidad de miembros de la Corte. Me gustaría una opinión suya. Bueno, a ver, por supuesto que como todo el mundo sabe no hay un número mágico. La Argentina ha tenido cortes de 5 inicialmente, luego cortes de 7, de 9, y luego finalmente quedó una corte de 5. Eso depende de las funciones que uno le atribuya. Pero lo que no puede hacerse es tocarse la Corte sin acuerdos muy generosos, es decir, que acuerdos muy extendidos, que no se preste a ninguna suspicacia de que uno quiere ampliar el número de ministros de la Corte para tener una Corte adicta, como ocurrió en la década del 90, que yo creo que fue una década muy mala en materia de justicia, y donde comenzaron muchos de esos lodos que ahora se han transformado en barro, ¿no? Ahora, Cristina, para Cristina, esta Corte es antikirchnerista.
Entonces la quiero reformar, le quiero poner muchos miembros de la Corte, así tengo una para mí. A ver, por supuesto que se puede discutir el funcionamiento de la Corte, se puede mejorar, etcétera. Bueno, pero hacerlo seriamente. Y quiere decir seriamente, bueno, que no se preste esto a la sospecha de que es para obtener ventaja. Claro. No para tener jueces que fallen de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? ¿Le pareció constitucional el último fallo de la Corte con respecto al Consejo de la Magistratura? Por supuesto, y lo celebro para los abogados y abogadas. Porque ha aumentado la representación de los abogados. De 2 a 4. Sin duda, y ha permitido también de que la abogacía tenga una voz muy potente en el Consejo, lo cual es muy bueno, ¿eh? Claro. Lo cual es muy bueno, porque, por ejemplo, en la Comisión de Disciplina, los jueces se defienden entre ellos. Claro. Hasta hacen campaña diciendo que... y bueno, y los abogados tienen que controlar eso, el Consejo también tiene que mejorar la administración de justicia y los abogados tienen mucho que decir por eso. Y el fallo de la Corte es inobjetable en el sentido de que establece, bueno, qué significa el equilibrio entre estamentos de la Constitución, ¿no? Sí. Esta mañana yo en Radio Mitre hablaba con Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte, y quiero que escuche esto que dice y me gustaría su opinión. Decía esto. La Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política. La Corte siempre, desde que yo me acuerdo, y por eso hablo de instituciones, si nosotros analizamos los últimos 15 años, ustedes van a encontrar fallos y sentencias que a veces perjudicaron a un sector, a veces a otro, pero nosotros no podemos hacer, la Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial. La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes. ¿Le parece bien? Absolutamente. Y yo quiero recordar que durante la administración anterior de la administración de Macri hubo varios fallos de la Corte que molestaron a la administración. Sí. Siempre le toca ese papel a la Corte, porque precisamente es el último intérprete de la Constitución y tiene que fallar de acuerdo a lo que establece la Constitución. Sí. Gaby, querías preguntar, ¿no? Sí, gracias, Edu. Doctor Gilavedra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Bien, como matriculado y como votante del Colegio Público de Abogados, lo felicito por el triunfo y le deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y le hago dos preguntas en una. ¿Cuándo asume formalmente, luego del triunfo eleccionario de ayer? ¿Y cuáles serían los primeros pasos? Nos ven muchos abogados. ¿Cuáles serían los primeros pasos de esta nueva conformación que va a comandar por 2 años el Colegio Público de Abogados? Bueno, vamos a empezar, la fecha creo que es para fines de mayo, principios de junio. No sé si es el 30 o 31 de mayo o el 1 de junio. Y vamos a aprovechar durante todo este mes en hacer una transición ordenada. Necesitamos muchísima información acerca del funcionamiento del colegio, cuál es el estado de las cuentas, cuál es el estado también de los compromisos que tiene, mucha información respecto del funcionamiento, etc. Y vamos a diseñar también, bueno, cuál es la estrategia venidera. Por supuesto que nosotros nos hemos comprometido a defender al abogado, a establecer canales de comunicación, de cercanía, para recibir también todos los reclamos que sean menester, que vamos a ser muy activos en la defensa del honorario, que aunque parezca una cosa pedestre, de lo que vive el abogado. Y muchos jueces no cumplen la ley de aranceles. Y de otra parte también vamos a ser muy activos en tratar de liderar los procesos de reforma judicial desde el colegio público, en beneficio del abogado y los derechos que defiende el abogado. Por lo tanto, bueno, cuál va a ser exactamente la primera, no lo sé, pero lo vamos a decir antes de asumir sin duda, porque vamos a establecer cuál es el plan a desarrollar durante los 2 años de gestión. Gracias. Le agradezco muchísimo. Al contrario, Eduardo, muchas gracias.